Gracias, congresista Glave. ¿Algún otro congresista que desea hacer uso de la palabra? Congresista Lescano. Señora Presidenta, este decreto legislativo trae una norma muy peligrosa que la Comisión de Constitución no ha corregido en aras del cuidado de la salud pública, de la seguridad de los ciudadanos, de la vida de las personas. Porque este dispositivo, este decreto legislativo analizado en la Comisión de Constitución, establece este asunto de las licencias automáticas. Licencias automáticas para construir habilitaciones urbanas y sobre todo licencias automáticas para utilizarlas en las llamadas asociaciones público-privadas. Es decir, no se van a revisar los planos, no se va a revisar ningún criterio técnico para dar una licencia de construcción. Muy peligroso, colegas, porque la gente va a estar ocupando viviendas que no se saben si están bien o mal construidas. Hemos visto la situación permanentemente en los medios de comunicación de muerte de obreros, de construcción de sótanos sin licencia, de una serie de daños a las personas, de personas humildes sometidas a trabajos sin ninguna licencia, sin ningún criterio técnico. Esto, Presidenta, debió ser corregido en la Comisión de Constitución. Como están corrigiendo este artículo 4 de la Ley 29090 y este artículo 2 del Decreto Legislativo 1287 sobre sanciones, que las sanciones no deben estar en un reglamento, sino en la ley, con mayor razón se debió corregir un artículo que pone en peligro la vida, la salud, la integridad física de las personas que van a adquirir viviendas en el futuro, construidas bajo la modalidad de alianza público-privada. Eso no se ha corregido, debió corregirse. Si una cuestión que me parece secundaria de sanciones se ha corregido, ¿por qué no una situación de esta naturaleza que tiene que ver con derechos fundamentales de las personas? De tal manera, Presidenta, que yo reclamo esta situación, porque el presidente de la Comisión de Constitución tiene la oportunidad de ahora de incluir este asunto para obligar a las empresas que no sea pues con licencia automática, sino con licencia aprobada por los municipios correspondientes. Ese es mi punto de vista, Presidenta, es la posición de Acción Popular, que tiene que corregirse este dispositivo, por lo que se ha corregido solamente en parte y no totalmente, teniendo que cautelarse, Presidenta, derechos fundamentales de quienes van a pues vivir en Un minuto adicional. Personas, Presidenta, que van a vivir en habilitaciones hechas o en viviendas hechas a futuro. Nosotros pedimos entonces, como cuestión previa, que el presidente de la Comisión de Constitución pueda incluir este punto que acabo de mencionar, para que se incluya un artículo exigiendo a las construcciones futuras bajo la modalidad de APPs que puedan tener la licencia expresa, expedida por los municipios. Nosotros vemos, repito, en realidad que hay construcciones irregulares, la informalidad es galopante, han muerto personas y nosotros seguimos insistiendo en una situación que no cautela estos derechos. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Foronda. Gracias, señora Presidenta. Nuevamente estamos ante un riesgo anunciado. Todavía tenemos en la memoria, los peruanos y peruanas, los graves riesgos que enfrentamos cuando se pasa de lado, cuando se deja de lado lo que es un derecho y parte de una función pública. Y en este proyecto, en esta ley, de lo que se trata es de privatizar la gestión pública al otorgar licencias, pasando por encima de los derechos ciudadanos, pasando por encima de las normas
que tratan de preservar en un escenario tan riesgoso como el Perú tiene. ¿O acaso no nos acordamos de lo que pasó en Larcomar, nada más aquí en Lima? O lo que ha pasado en otras edificaciones que por pasar rápidamente estas revisiones técnicas han puesto y nos ha costado vidas humanas. Curiosamente hoy es el día del ingeniero y ayer me parece que fue el día del arquitecto. Y este es el regalo que les estamos dando a los colegios profesionales que han cumplido un rol importantísimo al poner sus capacidades técnicas para poder fiscalizar las licencias de las habilitaciones urbanas en procesos que ya han fracasado en otros países. En Colombia, por ejemplo, señora presidenta, señores congresistas, los famosos revisores urbanos denominados curadores. Y cuando se hizo este proceso de privatización, hubieron casos dentro de la gestión pública en Colombia y retrocedieron y le dieron esta potestad nuevamente a quienes tienen la capacidad técnica para llevar adelante este tipo de revisiones. Lamentamos mucho que haya un exceso desde nuestro punto de vista de las atribuciones. Podrán decirnos que se sustenta solamente en un tema otra vez de forma, pero este es un tema de fondo. Y esperamos que este Congreso no pase. Me está pidiendo una interrupción, señora presidenta, el congresista Arana. Tiene la interrupción, congresista Arana. Gracias, presidenta. Bueno, en el espíritu que animó la votación y el debate de la primera ley que hoy día aprobamos, la bancada mayoritaria, ¿no?, y las demás bancadas coincidíamos en la necesidad de que hubiese un Estado eficiente, moderno, que fiscalice, que regule. Y será porque se está haciendo de noche, pero nos presentan ahora una iniciativa legislativa que lo que hace es desregular. Y entonces, salvo que no necesitemos una explicación política, sino una explicación más bien psiquiátrica, ¿no?, para entender por qué en un caso piden regular y en otro caso piden desregular, ¿no?, o que comencemos a mirar qué poderosos intereses económicos en unos casos pueden llevar a la desregulación y en otros casos pueden llevar a la regulación. Y me parece que más bien, a lo mejor alguna excepción hay, pero me parece que tiene que ver con lo segundo. La segunda interrupción. Gracias, presidenta. Y creo en ese sentido, presidenta, que es como si nos obstináramos en el error de regular, bajar las responsabilidades que el propio Colegio de Arquitectos de Perú y el Colegio de Ingenieros ha pedido. Puede ser no solo un acto que nos conduzca a ineficiencias económicas en el sentido que aquellos que inviertan, luego justamente porque se desregula y porque no se le da el rol adecuado a los ingenieros y a los arquitectos, las viviendas terminen ante una situación de emergencia, de un terremoto o de emergencia climática, seriamente afectadas, y allí sí nos pongamos con espíritu llorón sobre lo que está pasando cuando aquí en este Congreso podemos aprobar irresponsablemente leyes. Y luego, cuando ocurran situaciones como esa, estemos buscando la fotografía para salir con el niñito, la familia afectada, cuando aquí podemos ser capaces de dar leyes que desregulando generan los problemas que generan. Por excepción, congresista, para que concluya, por favor. Gracias, presidenta. Yo invoco a la mayoría legislativa y a quienes han presentado la iniciativa legislativa a que puedan, presidenta, tener en cuenta la opinión que ha emitido sobre este tema el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros del Perú, de tal manera que lo que estemos haciendo no sea un acto contrario al derecho a la seguridad, a la integridad, a la salud y a la economía de los sectores populares que justamente deberían construir viviendas seguras. Y esta norma no contribuye a que podamos garantizar viviendas seguras, seguridad para la gente. En ese sentido, presidenta, tal cual está, vamos a votar en contra.
Para que continúe, congresista Foronda. Solamente recordarles, señores congresistas, que acabamos de enfrentar uno de los fenómenos y un desastre natural que nos ha costado vidas humanas en Piura y no queremos volver a repetir errores. La opinión de los colegios profesionales es importante, es definitiva para las habilitaciones urbanas. No se puede privatizar también este tipo de decisiones. No se puede dar solamente esa competencia a un Ministerio de Vivienda que ha demostrado no tener la capacidad suficiente para prevenir problemas en términos muchas veces no solamente de la construcción, sino de las edificaciones, en los diseños, y ya han salido grandes coimas por este tipo de proyectos. Por lo tanto, cuando se hace una sobrevalorización de obras, estas opiniones son importantes para prevenir. El criterio de prevención que tanto hemos reclamado tiene que ser parte de un concepto de justicia social, de justicia ciudadana y de respeto. El gobierno no puede abdicar Tiempo adicional. a su rol regulador, pero tampoco no puede quitar competencias establecidas para proyectos que son vitales en la calidad de vida de todos y todas las ciudadanas. Por estas razones, esperamos que el presidente de la Comisión de Constitución y el gobierno mismo tomen una reflexión profunda de decisiones que parecen esquizofrénicas. Por un lado, se piensa gastar millones de soles para la reconstrucción, pero nada para la prevención, desregulando, quitando competencias a quienes tienen la información técnica adecuada para poder prevenir y no solamente para remediar. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Foronda. Tiene el uso de la palabra congresista Damert. Señora Presidenta, señores congresistas, el decreto legislativo que dio el gobierno ya era cuestionable ampliamente, pero después de los sucesos acaecidos con el fenómeno del Niño y las lluvias en el norte, está claro que no tiene ningún sentido de política pública que se mantenga ese decreto legislativo. Están haciendo dos cosas gravísimas para cualquier obra de construcción y reconstrucción. Están en la práctica quitando las normas de construcción para dejarlo a la empresa que construye. Y están anulando la supervisión de esas normas, de esa construcción, anulando a los supervisores. De tal manera que con los colegios profesionales que tienen esa función todavía, se las quieren quitar para pasárselos al ministerio o a la nada. Esto es gravísimo. Después del fenómeno ocurrido en el país, con las destrucciones tenidas, se va a invertir aproximadamente 5.000 millones de dólares. ¿Y acaso buena parte de los desastres ocurridos no es por justamente los defectos en el sistema constructivo? Además de la pobreza, además de las dificultades, además de la falta de encauzamiento de los ríos, ¿no se construyó casas ahí donde no debía construirse? ¿No se construyó con materiales que eran febles? ¿No se construyó de la peor manera? No solamente en Piura, sino en el conjunto de las áreas. Aquí en Lima mismo, si hubiera habido una lluvia un poco más fuerte, hubiera sido un desastre completo. Y nadie sabe lo que hubiera pasado con los edificios que se construyeron sin adecuada supervisión técnica. Si tenemos esa experiencia, es realmente de una inmensa irresponsabilidad darle curso a este decreto legislativo mandado por el Poder Ejecutivo, emitido por el Poder Ejecutivo, porque lo que está haciendo es una inversión inmensa en los próximos 1 o 2 años, sin seguridad, sin asistencia técnica efectiva y real, sin supervisión y sin las condiciones de habitabilidad y construcción reguladas por el Estado y supervisadas por el Estado. Todo está dejado a la gran ganancia del que va a invertir. Y la gran ganancia del que va a invertir, algunos lo hacen con seriedad, pero la mayoría por la rapidez y por el apresuramiento de la ganancia lo hacen restringiendo las condiciones técnicas. Ya hemos visto aquí en Lima, por ejemplo, Huachipa, se redujo las condiciones técnicas para poder ganar plata, para poder pasar plata para la coima, y Huachipa no se utiliza, es un desastre. Y así como eso, cantidad de obras públicas o de construcciones privadas van a sufrir los efectos de esta norma. Por eso, señora Presidenta, señores congresistas, el Congreso, si no toma ahora la decisión de derogar ese decreto legislativo, de anular esos
dispositivos absolutamente contraproducentes, habrá que presentar un proyecto de ley para hacerlo. Tiempo adicional. Más temprano que tarde, lamentablemente, no porque querramos, sino lamentablemente, porque al no haber los supervisores con los colegios profesionales respectivos, al no haber las entidades correspondientes técnicamente para garantizar el diseño, la aprobación de los diseños y la manera de construir, y al no haber los organismos efectivos del Estado en la supervisión de la obra para ver los materiales, para ver los lugares, para ver los diseños, lo que va a ocurrir es que vamos a tener la precarización de todos los sistemas constructivos que se vayan a rehacer. Y como el niño va a volver a venir, y como el país es un país de maravillas, porque tenemos niños, temporales diversos, lluvias, crecidas de ríos, salidas de mar, terremotos, temblores, tenemos todas las condiciones para poder tener construcciones que requieran justamente la rigurosidad en la supervisión técnica y en el sistema constructivo. Y eso es lo que se está abandonando. Y ese abandono tendrá responsables en el momento que se vuelva a mostrar su inmensa desafío de irresponsabilidad con la patria. Por eso, señora Presidenta, nosotros vamos a votar en contra y en su momento presentaremos un proyecto de ley, porque si se aprueba este decreto legislativo... Gracias, congresista Dagmer. Tiene uso de la palabra congresista Bruce. Gracias, Presidenta. Presidenta, he escuchado a las personas que han hecho uso de la palabra antes que yo decir de que este tema, por ejemplo, de la aprobación de la licencia automática beneficia a las grandes empresas, los grandes proyectos, se ha mencionado la Arcomar. Creo que no han leído cuál es toda la norma. La licencia automática solo se da en los siguientes casos: cuando se trata de una construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 metros. Es decir, esto está hecho para los que menos tienen, para ayudar a los pobladores que construyen con sus propias manos su propia casa, y que como los trámites por tener una licencia son tan engorrosas, nunca la sacan, y tenemos construcciones informales por todo Lima. Entonces, ¿qué se le exige? Presenta tus planos firmados por un ingeniero colegiado, y en el caso de una vivienda unifamiliar de hasta 120 metros, la Arcomar tiene un poquito más de 120 metros, ¿eh? De hasta 120 metros, tu licencia es automática. Entonces se le simplifica la vida a los que menos tienen. No es a la empresa privada, grandaza, es a los que menos tienen. No, después. En la segunda, el segundo caso donde se da la licencia automática, cuando se remodela una vivienda unifamiliar, siempre que no implique cambio estructural, cambio de uso o incremento de área techada. Es para los que menos tienen, que amplían su casa, para que presente su plano firmado por el profesional colegiado y automáticamente le dan su licencia. No es para el Arcomar, no es para Graña y Montero, no, es para los pobladores que menos tienen. ¿En qué otro caso se permite licencia automática? Para obras menores de ampliación y remodelación, según establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Además, se permite licencia automática con firma de profesionales para programas de vivienda promovidos por el Ministerio de Vivienda y Construcción, a fin de reubicar a los pobladores ubicados en zonas de muy alto riesgo no mitigable. Es decir, con la finalidad de que peruanos no vuelvan a ser arrasados por huaicos y que rápidamente se les pueda trasladar a viviendas dignas, decorosas y seguras. Para ellos, el Ministerio de Vivienda, que no es una entidad que podamos tildar de irresponsable al momento de construir, puede sacar su licencia automática siempre y cuando presente los planos firmados por profesionales debidamente colegiados. Con relación a los revisores urbanos, acá dice que no, como va a haber revisores urbanos, ya nadie va a revisar la sobreconstrucción. Señores, revisores urbanos es para sacar la licencia y punto. ¿Por qué? Porque el modelo de licencia que tiene el Perú es... Tiempo adicional. Se le exigen a los ingenieros que presenten unos volúmenes inmensos de lo que es la obra. Se les revisa y se les da un montón de observaciones y se demora un proceso que es más o menos 6 a 8 meses. Y después te dan tu visto bueno, tú arrancas la obra, nadie te vuelve a revisar la obra. Es decir, tú en tu proyecto pones que esa columna va a tener fierro de 3/8
o fierro de media y le pones 3/8 y nadie sabe. Nadie revisó, nadie supervisó si eso fue verdad. Entonces tenemos que pasar de un modelo que se saca las cejas viendo el proyecto, el papel, y nadie revisa la obra. Tenemos que pasar a un modelo en el cual se revise la obra, se inspeccione la obra. En el transcurso de la construcción es donde se va a ver cualquier dificultad y no ser tan legalista al momento de presentar el proyecto. Entonces los revisores urbanos ayudan para aprobar el proyecto inicial y los municipios... Sí, congresista. Los municipios continúan con la competencia y se incide para que ellos, a partir de ahí, revisen y supervisen e inspeccionen el proceso constructivo. Eso no se ha quitado, eso se mantiene. Así que siempre va a haber supervisión de los municipios para que supervisen el proceso constructivo. Lo único que se está haciendo es agilizando el proceso de obtención de la licencia inicial. Me pidió el congresista Lescano una interrupción, encantado. Sí, perdón, está en tiempo adicional, congresista, para que pueda terminar. Yo ya vamos acabé. a decir al congresista Miguel para que pueda darle la interrupción, congresista Glaves, después. Ya terminó, ¿no, congresista? Gracias. Ya, ha terminado el rol de oradores, entonces tiene el uso de la palabra el congresista Torres. Le está pidiendo una interrupción la congresista Glave. Congresista Glave, tiene la interrupción. Muchas gracias, Presidenta, y a través tuyo el presidente de la Comisión. Presidenta, las modalidades A y B ya son flexibles. Y de hecho la modalidad A permitía una aprobación de proyecto automático con firma de profesional con licencia transitoria rápidamente y solamente permitía que las municipalidades en 20 días pudieran revisar. Y ahora con esta modificación quieren flexibilizar aún más y ponerle silencio administrativo positivo. No tiene sentido, señora Presidenta, cuando ya la modalidad A y la modalidad B son súper flexibles. ¿Por qué hay que incrementar acá también el silencio administrativo positivo? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque se corta el circuito de control. Y lo mismo pasa con los revisores urbanos, señora Presidenta, porque no es cierto que simplemente es para la licencia y punto. Los colegios profesionales han pedido con claridad que no se les quite esa competencia, porque son quienes en este momento articulan todas las etapas precisamente para el control de la ejecución de obras, señora Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Miguel Torres. Perdón. Usted ya intervino, congresista Lescano. ¿Quiere una interrupción? ¿Quiere una interrupción, congresista Lescano? Tiene la interrupción, congresista. Presidenta, el congresista Bruce no ha leído todo lo que se refiere a licencia automática. Le voy a leer artículo 2, inciso 1, literal H. Para aquí también se utiliza la licencia automática, las habilitaciones urbanas y las edificaciones necesarias para el desarrollo de proyectos de inversión pública, de asociación público-privada o de concesión privada que se realicen para la prestación de los servicios públicos esenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los privados, ¿quién ha hecho APP? Odebrecht. ¿Quiénes más? Todas las empresas brasileñas que han coimeado en el Perú ahora van a tener licencias automáticas. No creo, Presidenta, que eso puede ser posible. Uno, por la situación de transparencia, de utilización adecuada de los recursos públicos, y segundo, para el cuidado de la gente, porque no pueden vivir en una habilitación que no se sabe cómo se ha construido. Gracias, Presidenta, por la interrupción. Congresista Miguel Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, le aseguro que yo soy la persona menos indicada para defender los decretos legislativos del Ejecutivo, de los cuales ya he referido hasta personalmente que me dejan mucho que desear. Sin embargo, lastimosamente, este es un tema de fondo. Y de hecho, yo recojo la iniciativa del congresista Dahmer, en que espero que el congresista Lescano, que la congresista Arana, que la congresista Glave, ya estén elaborando un proyecto de ley, porque si es tan importante el tema, verdaderamente necesita ser dejado sin efecto. Reitero, no voy a defender los decretos legislativos del Ejecutivo porque la verdad es que dejan mucho que desear. Sin embargo, cumple en los demás extremos con la constitucionalidad, por lo cual solicito procedemos a la votación, Presidenta.
Gracias, congresista Miguel Torres. Entonces, habiendo hecho uso de la palabra a todos ya, finalizado el debate, vamos a marcar asistencia. Sírvanse marcar, por favor, su asistencia, señores congresistas. Se va a cerrar la asistencia, señores congresistas. Cerrar asistencia. $92 señores congresistas han marcado asistencia. Vamos a... Con la misma asistencia vamos a proceder a votar.
Congresista Ávila, Del Águila, González, Herrera, Letona, Ramírez, Villavicencio, León, Del Águila. Vamos a cerrar la votación. Cerrar votación.